Los acontecimientos que ahora se narrarán son una historia real y los nombres de las personas han sido modificados según lo solicitado. En Buenos Aires, Valentina, una joven empleada humilde, enfrentaba el abismo de una vida rota tras ser despedida y rechazada por el padre de su hija. 5 años después, un inesperado reencuentro en las calles cambiaría para siempre el destino de ambos. Valentina había llegado a Buenos Aires con una maleta pequeña y un corazón lleno de esperanzas. Dejó atrás las calles polvorientas de su pueblo, donde el sonido del viento era su única compañía y la falta de oportunidades parecía ser una cadena imposible de romper. En su mente, la ciudad representaba la promesa de una vida nueva, un escape de la monotonía y del hambre que la había acompañado durante tantos años. Las luces de Buenos Aires brillaban intensamente en la distancia, como si cada una de ellas fuera un susurro de bienvenida, una puerta que se abría hacia un futuro mejor. Valentina, joven y llena de sueños, se imaginaba prosperando, enviando dinero a su madre y hermanos, construyendo algo propio en la capital. Sin embargo, desconocía que la ciudad también escondía sombras que desafiarían su espíritu y sus valores. Con esfuerzo, Valentina comenzó a buscar trabajos de limpieza en las grandes casas del centro de la ciudad. Al principio, los empleadores parecían desinteresados o le ofrecían sueldos miserables, pero ella aceptaba lo que podía. Con cada trabajo que conseguía, ganaba experiencia y confianza. Finalmente, llegó el día en que se le presentó una oportunidad que cambiaría el curso de su vida. Una agencia la llamó para informarle que una familia acaudalada estaba en busca de una empleada confiable para trabajar en una mansión en Recoleta. La voz al teléfono le informó que el salario era mucho mayor de lo que ella había recibido en trabajos anteriores y que, si demostraba ser eficiente, podría quedarse de manera estable. La noticia llenó de ilusión el corazón de Valentina, quien acudió a la entrevista con su mejor ropa, nerviosa y emocionada. La mansión de los Montenegro era imponente, un palacio de mármol y jardines cuidados que Valentina observaba con asombro al caminar por primera vez entre sus muros. Alejandro Montenegro, el dueño de la casa, era un hombre enigmático y poderoso que apenas cruzaba miradas con el personal. Sin embargo, Valentina sentía la tensión de su presencia, la frialdad que parecía envolverlo y la autoridad que emanaba en cada palabra que pronunciaba. Alejandro no era un hombre que mostrara debilidad, su reputación como empresario implacable lo precedía, y muchos en la casa temían su carácter. Valentina lo miraba de lejos, curiosa, imaginando qué tipo de vida llevaba alguien como él, alguien con tanto poder y riqueza. A medida que pasaban los días, Valentina se acostumbraba al ritmo frenético de la mansión, adaptándose a las exigencias de su nuevo entorno. Su trabajo era agotador, pero la joven lo realizaba con esmero. Pasaba horas limpiando los salones de mármol, puliendo los muebles de caoba y asegurándose de que cada rincón de la casa estuviera impecable. Los días eran largos, y las noches, aún más, pues debía quedarse en la mansión para atender cualquier necesidad de último momento. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Pero Valentina no se quejaba, sentía que, por primera vez, su vida tomaba rumbo, y eso le daba una satisfacción que pocos comprendían. La soledad y el sacrificio parecían pequeños precios a pagar por la posibilidad de un futuro mejor. Con el tiempo, Valentina empezó a notar cómo Alejandro la observaba en silencio, sus miradas se cruzaban ocasionalmente, y ella no podía evitar sentir una extraña mezcla de admiración y miedo. Alejandro era un hombre que, aunque distante, parecía estar siempre al tanto de todo lo que ocurría en la mansión. Poco a poco, la joven se vio envuelta en una red de sentimientos confusos, donde la gratitud por el trabajo se mezclaba con la curiosidad que le despertaba su jefe. Alejandro, por su parte, no daba muestras de interés, pero, en la sombra, había algo en la presencia de Valentina que le llamaba la atención, una frescura, una autenticidad que él no encontraba en su círculo de amistades y socios. La inocencia y humildad de Valentina eran como un soplo de aire fresco en un mundo que para él se había vuelto gris y monótono. A pesar de ser reservada, Valentina comenzó a recibir más encargos de confianza. Alejandro le pedía que organizara documentos importantes, que cuidara de la seguridad de la casa cuando él viajaba, y le encomendaba detalles que solo alguien de su plena confianza podría manejar. La relación entre ambos evolucionó lentamente, marcada por una distancia que parecía cada vez más frágil. Sin que Valentina lo notara, estaba comenzando a entrar en un mundo que desconocía, un mundo de lujo,
pero también de peligros y secretos. Su inocencia la hacía vulnerable, y Alejandro, aunque poderoso, también era un hombre cargado de heridas y sombras que ella jamás podría imaginar. Pasaron los meses, y Valentina se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen de la vida privada de Alejandro, había empezado a encariñarse con su entorno, con los otros empleados que la respetaban y la consideraban una trabajadora incansable, y con la rutina de la mansión. Los sentimientos que había desarrollado hacia Alejandro eran confusos y contradictorios, pues él seguía siendo una figura de autoridad intocable, pero a la vez, había dejado de ser solo su empleador. En noches solitarias, Valentina soñaba con una vida diferente, donde su sacrificio valiera algo más que el dinero que ganaba. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Valentina se encontraba en la cocina tomando un té caliente para relajarse, cuando Alejandro apareció inesperadamente. Ella se tensó al verlo, y en su intento por disimular su nerviosismo, apenas pudo sostenerle la mirada. Pero él, sin decir palabra, se acercó y se sentó frente a ella. La conversación fue breve, casi trivial, pero para Valentina ese momento lo cambió todo. Sintió que, por primera vez, Alejandro le mostraba un lado humano, un lado vulnerable que no imaginaba que existiera en él. Ese pequeño gesto de cercanía le bastó para alimentar una esperanza irreal, un deseo escondido en el fondo de su corazón. Con el paso de los días, la relación entre ambos fue tomando un rumbo inesperado, un terreno ambiguo donde los límites entre empleador y empleada comenzaban a diluirse. Alejandro, un hombre acostumbrado a tener el control de todo en su vida, se encontró sintiéndose atrapado en emociones que lo superaban. Valentina, por otro lado, era consciente de lo inapropiado de sus sentimientos, pero no lograba detener lo que en su interior había comenzado a florecer. A veces se encontraba soñando despierta, imaginando que podía existir un futuro donde ellos estuvieran juntos, un futuro que solo ella, en su ingenuidad, podía contemplar. Pero aquel destino, que parecía llevarla hacia un mundo de promesas y de sueños cumplidos, pronto se reveló como un juego cruel de la vida. Valentina no sabía que, en el universo de Alejandro, no había lugar para los sentimientos sinceros ni para los lazos verdaderos. La vida de él era un laberinto de intereses y compromisos donde el amor no tenía espacio, y aunque por un momento creyó ver una oportunidad de felicidad, esa ilusión no tardó en romperse. Alejandro, sintiendo que su reputación y su posición de poder podían verse amenazados por los rumores que comenzaban a surgir en torno a su relación con una simple empleada, optó por tomar una decisión drástica. Una tarde, sin previo aviso, Alejandro la llamó a su oficina, y con frialdad, le informó que debía abandonar la mansión de inmediato. La razón que le dio fue vaga y confusa, pero en el fondo, ambos sabían lo que realmente significaba. Valentina sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies, como si todo lo que había construido se desvaneciera en cuestión de segundos. Quería suplicar, pedir una explicación, pero su dignidad le impedía mostrar debilidad ante él. Alejandro, en cambio, ocultaba su propia confusión y culpa bajo una máscara de indiferencia, incapaz de admitir que había algo en ella que le importaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Al salir de la mansión, Valentina sintió el peso de la traición en su pecho, un dolor que iba más allá de la pérdida del empleo. Se sintió utilizada, despreciada, y fue entonces cuando se dio cuenta de que su vida no tenía valor alguno en los ojos de Alejandro, que para él, ella no era más que una pieza reemplazable en el intrincado tablero de su existencia. Caminó por las calles de Buenos Aires sin rumbo, dejando atrás no solo su trabajo, sino también los sueños que había construido alrededor de un amor imposible. Alejandro, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, reaccionó con frialdad absoluta al enterarse de la noticia que cambiaría su destino y el de Valentina para siempre. La revelación del embarazo de ella fue como una herida profunda en su orgullo, una amenaza a la imagen impecable que había construido a lo largo de los años. Para él, aquel hijo era un error, una imperfección que no podía permitirse, una grieta que podía destrozar la imagen de éxito y control que había cultivado. En su mente no había lugar para el arrepentimiento, y mucho menos para una complicación que pusiera en riesgo sus ambiciones. Así que tomó la decisión más despiadada de todas, cortar de raíz ese problema, sin mirar atrás, sin remordimientos. Para él,
Valentina no era más que un obstáculo en su camino hacia el éxito y la reputación intachable. La reacción de Alejandro fue tan fría y calculadora como una sentencia de muerte. Valentina, al recibir la noticia de su despido, sintió como si el mundo se derrumbara ante sus ojos. En cuestión de segundos, la ilusión que aún guardaba en su corazón, esa pequeña esperanza de que él asumiera su responsabilidad, se desvaneció como humo en el aire. Alejandro, impasible, la dejó ir sin darle una segunda oportunidad, sin preocuparse siquiera por el destino de ese hijo que ambos compartían. Para él, era un secreto incómodo que debía ser eliminado de su vida de manera inmediata. La situación de Valentina se tornó desesperante. Sin un hogar al cual regresar, sin dinero y sin nadie en quien confiar, se encontró sola en una ciudad que ahora se mostraba cruel y distante. Aquellas calles de Buenos Aires que una vez la recibieron con promesas de un futuro mejor ahora parecían un laberinto sin salida. La joven, asustada y sin recursos, debía enfrentar el reto más grande de su vida, traer al mundo a un hijo en total desamparo. En medio de su dolor, buscó refugio en un pequeño cuarto alquilado en un barrio pobre, donde las paredes descascaradas y el techo a punto de colapsar eran el reflejo de su vida rota. Allí, en aquella soledad agobiante, Valentina comenzó a asimilar la magnitud de la traición que había sufrido. Los días pasaron con una lentitud cruel, y la sombra de la desesperanza se hizo cada vez más densa. Valentina debía trabajar largas horas en empleos agotadores para juntar el poco dinero necesario para su sustento y el del hijo que crecía en su vientre. Su salud empezó a deteriorarse, el cansancio y la falta de una buena alimentación hicieron que su cuerpo se debilitara, pero ella no tenía opción. Cada día era una lucha por la supervivencia, una prueba de su fortaleza ante la indiferencia de un mundo que parecía haberla abandonado. No había espacio para el consuelo, ni siquiera para las lágrimas. Valentina debía mantenerse firme, porque ahora tenía una vida en sus manos, una vida inocente que no tenía culpa de la crueldad de su padre. El embarazo avanzaba, y con él, el peso de la traición se hacía más insoportable. Las noches de Valentina se llenaron de pensamientos oscuros, recuerdos amargos y temores profundos. Su amor por Alejandro se transformó en un resentimiento que la consumía lentamente, pero junto a ese dolor crecía también una determinación que nunca había sentido antes. Comprendió que su destino y el de su hijo dependían únicamente de ella, que su sufrimiento debía convertirse en fuerza si deseaba sobrevivir. En su interior, juró que no permitiría que el abandono de Alejandro marcara el futuro de su hijo. Con cada latido de su corazón, con cada patada que sentía en su vientre, Valentina entendía que debía seguir adelante, a pesar de la traición y el dolor que cargaba en su alma. En aquellos meses, Valentina se convirtió en una versión más fuerte de sí misma. Aprendió a enfrentarse a la adversidad sin derrumbarse, a soportar el frío de las noches sin abrigo y el hambre de los días sin pan. Su espíritu, aunque herido, se templaba con cada obstáculo, y su amor por ese ser que crecía dentro de ella era la llama que la mantenía viva. Decidió que no viviría con el miedo de ser descubierta o humillada, que no iba a permitir que el rechazo de Alejandro definiera su existencia. Sabía que él nunca la reconocería ni a ella ni a su hijo, pero eso ya no le importaba. Lo único que deseaba era que su pequeño nunca conociera la frialdad de aquel hombre, que jamás experimentara el dolor del desprecio de un padre que lo había desechado antes de nacer. El día del parto llegó en medio de una tormenta. Valentina, sola en su habitación, luchaba por traer al mundo a su hijo con el poco aliento que le quedaba. No había nadie a su lado para sostener su mano, nadie que le ofreciera una palabra de aliento en aquel momento crucial. Sin embargo, en su soledad, encontró la fuerza para soportar el dolor, para resistir el miedo y para aferrarse a la vida de su hijo con una determinación feroz. Después de horas de agonía, finalmente nació una niña, pequeña y frágil, pero llena de vida. Al verla, Valentina sintió que todo el sacrificio, todo el sufrimiento, había valido la pena. Acarició su carita, y en su corazón nació una promesa inquebrantable: cuidaría de su hija con cada fibra de su ser, la protegería de cualquier sombra, y nunca permitiría que el rechazo de su padre marcara su destino. La vida de Valentina junto a su hija fue un desafío constante. Cada día era una prueba de su fortaleza, un recordatorio de la lucha que debía enfrentar en un mundo donde la miseria y la indiferencia parecían estar en cada esquina. Sin embargo,
también era un tiempo de descubrimientos, de amor y de pequeños momentos de felicidad que llenaban su vida de sentido. Su hija crecía rodeada de carencias materiales, pero Valentina se esforzaba por llenarla de afecto, por enseñarle que la verdadera riqueza no estaba en las cosas que poseían, sino en el amor que compartían. Con cada sonrisa de su pequeña, Valentina encontraba la paz y la esperanza que tanto necesitaba, el consuelo que le permitía seguir adelante. Alejandro, por su parte, continuaba con su vida como si nada hubiera ocurrido. Su ambición seguía guiando cada uno de sus pasos, y en su mente, el episodio con Valentina no era más que un detalle irrelevante, un recuerdo que había enterrado junto con cualquier posibilidad de humanidad que alguna vez hubiera tenido. Se rodeaba de lujos, de personas influyentes, y su nombre resonaba en los círculos más exclusivos de Buenos Aires. A medida que su poder crecía, también lo hacía la frialdad en su corazón. Nada podía perturbar su éxito, nada podía interrumpir el camino que había trazado para sí mismo. Pero sin saberlo, Alejandro había dejado una herida profunda, una marca invisible que eventualmente lo alcanzaría. El destino, aunque invisible e impredecible, no había olvidado su traición. Los años pasaron, y la vida de Valentina y su hija se convirtió en un ejemplo de resiliencia. A pesar de la precariedad, Valentina había logrado construir un hogar humilde pero lleno de amor. Su hija creció conociendo el sacrificio de su madre, viendo en sus ojos la fortaleza de alguien que nunca se rindió, alguien que, a pesar de todas las adversidades, había escogido el amor y la dignidad sobre la venganza y el odio. Para la niña, Valentina era más que una madre, era una heroína, una inspiración de cómo enfrentar el mundo con la cabeza en alto, sin importar las circunstancias. Valentina supo que no podía vivir anclada al pasado, que la única manera de ofrecerle un futuro digno a su hija era perdonar, no por Alejandro, sino por ella misma. Con el tiempo, ese resentimiento que había sentido en el pasado se fue transformando en una paz silenciosa, en la certeza de que su vida tenía un propósito mayor, un propósito que iba más allá de la traición que había sufrido. Encontró consuelo en las pequeñas victorias de su vida cotidiana, en cada paso que daba junto a su hija, y en la gratitud que le llenaba el alma al ver cómo su pequeña crecía sana y feliz. Pero aunque Valentina había hecho las paces con su historia, el destino no había olvidado la deuda de Alejandro. En una fría madrugada de invierno, Valentina sintió las primeras señales de que el momento había llegado. Con cada dolor que le atravesaba el cuerpo, una mezcla de miedo y esperanza se apoderaba de ella. Llegó sola al humilde hospital del barrio, donde las paredes agrietadas y el olor a desinfectante le recordaban que estaba lejos de los lujos y de las promesas que alguna vez soñó. Entre la penumbra de la sala de parto, Valentina se aferró a la fortaleza que había cultivado en aquellos meses de soledad. Nadie estaba allí para sostener su mano, y las voces de las enfermeras que la atendían apenas podían aliviar el peso que cargaba en su alma. Finalmente, después de horas de agonía, la pequeña Sofía llegó al mundo. Al ver el rostro de su hija por primera vez, Valentina sintió una ola de emociones que le recorrió el cuerpo. Era una mezcla de amor, alivio y una tristeza profunda que no podía ignorar. En ese instante, supo que Sofía sería su única razón de vivir, el motor que la impulsaría a enfrentar cada obstáculo que la vida le pusiera. Decidió llamarla Sofía porque aquel nombre, para ella, representaba la sabiduría que siempre anheló y que ahora encontraba en aquella pequeña vida que sostenía en sus brazos. Con lágrimas en los ojos, Valentina prometió en silencio que haría todo lo que estuviera en sus manos para protegerla y ofrecerle una vida mejor, aunque el precio a pagar fuera su propio sacrificio. Desde ese momento, la vida de Valentina giró en torno a su hija. Cada día era una batalla por la supervivencia, una lucha constante entre el cansancio de largas jornadas de trabajo y el amor que sentía por Sofía. En aquel humilde cuarto que compartían, Valentina encontraba la paz en las pequeñas sonrisas de su hija, en sus ojos brillantes que iluminaban la oscuridad de la vida que llevaban. Sofía crecía sin conocer la verdad sobre su origen, y para Valentina, aquella decisión de guardar silencio era tanto un acto de protección como de dolor. No quería que su hija cargara con el peso de una historia que solo traía sombras, una historia que podría romper la inocencia de la niña que tanto amaba. Cada día, Valentina se levantaba antes del amanecer, se dirigía al mercado donde vendía flores y trabajaba hasta que el sol caía. Era un trabajo agotador,
pero sabía que cada moneda ganada era un paso hacia un futuro más digno para Sofía. Entre las espinas de las rosas que vendía y el frío que se colaba entre sus ropas desgastadas, Valentina recordaba su promesa. A veces, el cansancio la vencía y su cuerpo daba señales de agotamiento, pero al pensar en los ojos de Sofía, encontraba la fuerza para seguir adelante. La vida para Valentina y Sofía no fue fácil, pero, a pesar de la dureza, también estuvo llena de momentos de amor y pequeños logros que llenaban el corazón de Valentina de esperanza. La niña crecía fuerte y alegre, llena de una curiosidad innata por el mundo que la rodeaba. Sus preguntas, su risa y su energía eran el bálsamo que curaba las heridas de su madre, el recuerdo constante de que, aunque la vida no le había dado lujos, le había otorgado el tesoro más valioso. Sofía, desde pequeña, aprendió a valorar cada cosa que tenía. Los juguetes de segunda mano, las ropas remendadas y la comida que su madre preparaba con dedicación eran suficientes para ella. Valentina había logrado que su hija nunca sintiera las carencias como una falta, sino como un motivo para apreciar lo que tenían. Sofía, aunque pequeña, intuía el sacrificio de su madre, y en sus gestos, en su ternura, le demostraba a Valentina un amor inmenso, un amor que era su refugio y su razón para seguir luchando. Con el paso de los años, Sofía comenzó a notar las diferencias entre su vida y la de los otros niños. Las miradas de curiosidad y, a veces, de lástima de sus compañeros de escuela le hicieron entender que su madre y ella no eran como las demás familias. Sin embargo, Valentina siempre encontró las palabras adecuadas para hacerle ver a Sofía que, aunque su vida era humilde, estaba llena de riqueza emocional. Le enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por la fortaleza con la que enfrenta las adversidades. Le inculcó el respeto, la gratitud y el valor de las pequeñas cosas. Valentina nunca dejó que la imagen de Alejandro cruzara la mente de su hija. Para ella, el silencio sobre aquel hombre era un escudo, una manera de mantener la paz que había construido junto a Sofía. Con el tiempo, había logrado que el recuerdo de Alejandro se desvaneciera de su mente, que su rostro y su traición fueran reemplazados por la dulzura de su hija. Sofía era la prueba de que, a pesar de todo el dolor, la vida había encontrado una manera de florecer, de dar fruto en medio de las circunstancias más difíciles. Pero el sacrificio diario que Valentina hacía no era invisible a los ojos de Sofía. La niña, aún sin conocer la historia completa, comprendía que su madre era una mujer excepcional, una madre que lo daba todo sin esperar nada a cambio. Aquella admiración y aquel amor se convirtieron en un lazo indestructible entre las dos, una conexión que iba más allá de las palabras y que se fortalecía con cada día que pasaba. Valentina, aunque agotada, encontraba en los abrazos de su hija la paz que su alma necesitaba, el recordatorio de que todo lo que hacía tenía un propósito. Cuando Sofía llegó a la adolescencia, la relación entre ambas se convirtió en un pilar aún más sólido. La joven era consciente de los sacrificios de su madre, y ese conocimiento la llenaba de un respeto profundo y de un deseo ferviente de retribuirle de alguna manera. Valentina, a pesar de los años de trabajo y de agotamiento acumulado, veía en su hija el reflejo de sus propios sueños, de esa esperanza que nunca se había apagado del todo. Sofía, sin saberlo, se había convertido en la inspiración de Valentina, en la razón por la cual seguía levantándose cada día, a pesar del cansancio y las dificultades. La vida de Valentina y Sofía era una sucesión de pruebas y aprendizajes. En cada desafío, encontraban una manera de fortalecerse mutuamente, de apoyarse y de recordar que, aunque el destino les había dado una mano difícil, juntas podían enfrentar cualquier obstáculo. Valentina, al ver el carácter de su hija, sentía que había logrado su misión, que había cumplido su promesa de protegerla de la sombra del pasado. Sofía, por su parte, admiraba a su madre con un amor que era su ancla, su guía y su inspiración para enfrentar su propio camino en la vida. Así, en aquel hogar humilde, lleno de recuerdos y de esfuerzo, Valentina y Sofía construyeron una historia de amor y de lucha, una historia que, aunque marcada por el dolor y el sacrificio, estaba llena de una belleza única. En el anonimato de su vida, lejos de las miradas ajenas y de las presiones de la sociedad, madre e hija se convirtieron en el ejemplo perfecto de que la verdadera fortaleza no está en la riqueza ni en el reconocimiento, sino en el amor incondicional que puede florecer incluso en las condiciones más adversas. Valentina sabía que el destino de su hija estaba en sus propias manos,
que Sofía tenía un futuro lleno de posibilidades, un futuro que ella misma se había encargado de construir con cada gota de sudor, con cada lágrima derramada en silencio y con cada sonrisa que le regalaba a su hija al final del día. Pasaron 5 años, y la vida de Valentina y Sofía se desenvolvía en un mundo muy distinto al de aquellos que las rodeaban. Las calles de Buenos Aires, con su bullicio constante y su ritmo implacable, eran testigos del incansable esfuerzo de Valentina, quien luchaba día tras día para que a Sofía no le faltara lo esencial. Cada jornada comenzaba antes del amanecer, cuando el frío de la madrugada aún envolvía la ciudad y solo algunos destellos de luz rompían la penumbra. Valentina se levantaba con una firmeza que era casi sobrehumana, guiada únicamente por el amor que sentía por su hija y la determinación de darle un futuro mejor. La rutina de Valentina era agotadora. Sus días se consumían en largas horas de trabajo, a menudo desempeñando varias tareas para poder cubrir las necesidades de Sofía. Con el rostro endurecido por el esfuerzo y las manos ásperas por el trabajo, ella enfrentaba la vida con una valentía silenciosa que pocas personas podían comprender. Mientras caminaba por los callejones llenos de sombras y recuerdos, Valentina era consciente de que su sacrificio le estaba robando años de vida, pero nunca dudaba. Sofía era la razón de cada gota de sudor, de cada dolor de espalda y de cada lágrima que caía en el silencio de la noche. Valentina sabía que nadie vendría a ayudarla, que la única manera de seguir adelante era con su propia fortaleza. A pesar de la vida austera que llevaban, Sofía crecía feliz. En medio de la escasez, su risa resonaba como un eco de esperanza en el pequeño cuarto que compartían. Valentina se esmeraba en enseñarle a su hija que la verdadera riqueza no se encontraba en las cosas materiales, sino en el amor y la bondad que llevaban en el corazón. La pequeña aprendió a valorar los pequeños momentos, los juegos en el parque, las caminatas por la ciudad y las noches en las que su madre le contaba historias inventadas, relatos que la hacían viajar a lugares lejanos y mágicos, lejos de la dura realidad que enfrentaban día a día. Con los años, Sofía comenzó a comprender los sacrificios de su madre. Su inocencia se mezclaba con una madurez inusual para su corta edad, una conciencia de que su madre llevaba sobre sus hombros un peso demasiado grande. Valentina, aunque intentaba ocultarle las dificultades, no podía evitar que Sofía viera sus manos agrietadas o sus ojos cansados. La niña sentía en su pequeño corazón el dolor de su madre y, de alguna manera, comenzó a forjar un compromiso consigo misma, crecer fuerte y ser, algún día, la ayuda y el alivio que Valentina tanto merecía. Mientras tanto, Alejandro vivía una realidad opuesta. En su lujosa mansión, rodeado de comodidades y privilegios, su vida seguía intacta, sin la más mínima alteración por el abandono en el que había dejado a Valentina y a la hija que nunca conoció. Rodeado de personas que lo adulaban y complacían sus caprichos, Alejandro estaba atrapado en una burbuja de poder y egocentrismo, ajeno al dolor que había sembrado. Su nombre resonaba en los círculos de poder de Buenos Aires, y cada éxito en sus negocios lo sumergía más en una vida donde los sentimientos parecían no tener cabida. Para él, el pasado con Valentina había sido solo un error pasajero, un pequeño desliz que prefería no recordar, sin saber que aquella decisión había creado una historia de lucha y sacrificio en algún rincón olvidado de la ciudad. La indiferencia de Alejandro era el contraste perfecto con el amor que Valentina volcaba en su hija. Ella, aunque no mencionaba a Alejandro, sentía a menudo una profunda tristeza al recordar cómo él había ignorado el milagro de la vida que había crecido en su interior. Ese abandono fue una herida que jamás cerraría, una cicatriz invisible que se hacía presente cada vez que sus fuerzas flaqueaban. Sin embargo, Valentina nunca permitió que el resentimiento guiara su vida. Había decidido que Sofía crecería en un ambiente de amor y paz, sin la sombra de un padre que nunca quiso serlo. Valentina construyó un refugio donde el amor era lo único que importaba, donde el dolor del pasado se transformaba en fuerza para enfrentar cada nuevo día. A pesar de todo, la vida de Valentina y Sofía era una constante demostración de resiliencia. Con el tiempo, madre e hija se convirtieron en un equipo inquebrantable. Sofía, cada vez más consciente de la realidad, comenzó a colaborar en lo que podía, ofreciendo su ayuda en tareas simples que aliviaban a Valentina. En las tardes, después de la escuela, se encargaba de limpiar el pequeño espacio que llamaban hogar, mientras Valentina seguía trabajando hasta altas horas de la noche. Aunque era una rutina dura,
cada día representaba una nueva oportunidad de crecer y de construir una historia donde el amor y el esfuerzo eran los protagonistas. El sacrificio de Valentina no pasó desapercibido para quienes la conocían. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. En el mercado donde trabajaba, sus compañeros admiraban su tenacidad y la forma en que, a pesar de las circunstancias, siempre encontraba una sonrisa para compartir. Para muchos, ella era un ejemplo de fortaleza, un recordatorio de que la vida, por más difícil que sea, puede ser enfrentada con dignidad y entereza. A veces, en los momentos de descanso, Valentina escuchaba las historias de otras personas, relatos de luchas similares al suyo, y en esos instantes encontraba consuelo. Sabía que no estaba sola en su dolor, que en cada rincón de la ciudad había historias de amor y sacrificio tan profundas como la suya. Los años pasaron, y Sofía creció rodeada de la calidez que su madre le brindaba. Valentina, a pesar del cansancio acumulado, sentía que cada día valía la pena al ver a su hija transformarse en una joven fuerte, con principios y valores que ella misma había inculcado. Sofía era una prueba viva de que, a pesar de la pobreza y las dificultades, el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Valentina, aunque agotada, se llenaba de orgullo al pensar en el futuro de su hija, en la posibilidad de que ella tuviera una vida diferente, libre de la carga de sacrificios que ella había soportado. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, Alejandro continuaba su vida en el mundo de los poderosos, ignorando que una parte de su historia seguía creciendo en la misma ciudad, en una realidad completamente opuesta a la suya. Para él, su posición y su imagen eran lo único importante, y en su mente no había lugar para pensar en aquellos a quienes había dejado atrás. Alejandro se mantenía ajeno al hecho de que, en algún rincón de Buenos Aires, una niña con sus mismos ojos vivía sin saber nada de su existencia, mientras una madre enfrentaba cada día con la fortaleza que él nunca conoció. La vida continuaba, y para Valentina y Sofía, cada amanecer era una nueva oportunidad para demostrar que el amor y la perseverancia podían superar cualquier adversidad. Las dificultades seguían presentes, y cada desafío fortalecía aún más el vínculo entre madre e hija. En el corazón de Valentina, el dolor del pasado seguía latente, pero su amor por Sofía le daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cada obstáculo y construir una vida digna. Para ella, el mayor logro era ver a Sofía crecer feliz, a salvo de la oscuridad que alguna vez la rodeó, y con la esperanza de que el sacrificio de esos años se transformara en el camino hacia un futuro mejor para ambas. La tarde en que Valentina y Sofía paseaban por el centro de Buenos Aires, el aire parecía más denso de lo habitual, como si algo invisible estuviera aguardando en el ambiente. La ciudad, con su bullicio característico, no advertía que, entre la multitud, el destino preparaba una escena que cambiaría la vida de ambas para siempre. Caminaban juntas, madre e hija, disfrutando de uno de los pocos momentos que podían compartir lejos de las interminables jornadas de trabajo y la rutina agotadora. Sofía, con la alegría de una niña que apenas comenzaba a descubrir el mundo, miraba fascinada los escaparates de las tiendas, mientras Valentina, cargada con la responsabilidad y el amor que definían su vida, mantenía su atención en cada paso que daban, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando Alejandro, pasando casualmente por la misma calle, notó entre la multitud la figura de una niña que llamó su atención de inmediato. Había algo en su semblante que le resultaba vagamente familiar, una conexión invisible que lo impulsaba a observarla con detenimiento. Los ojos de Sofía, llenos de curiosidad y vida, parecían reflejar una sombra de sí mismo que Alejandro no lograba identificar del todo. Al detenerse para mirarla, sintió una extraña sensación de reconocimiento, una punzada en su conciencia que despertaba recuerdos lejanos, como si esos ojos fueran un eco de algo que había querido olvidar. Sin advertir la magnitud de lo que estaba ocurriendo, Alejandro siguió a Valentina y Sofía con la mirada, como si algo en su interior le dictara que no podía dejarlas ir sin saber más. A cada paso que daban, su interés crecía, y finalmente, como guiado por una fuerza inevitable, decidió acercarse a ellas. Al encontrarse a pocos pasos de distancia, pudo ver los rasgos de la niña con mayor claridad, y algo en su interior se quebró. Aquella expresión inocente, aquellos ojos oscuros que parecían profundos como el tiempo mismo, despertaron en él un sentimiento que no podía definir.
Valentina, sumida en sus pensamientos, no advirtió de inmediato la presencia de Alejandro. Fue solo cuando percibió la intensidad de una mirada fija en ellas que levantó la vista, y al hacerlo, sintió que el tiempo se detenía. Su corazón dio un vuelco violento al reconocer al hombre que había marcado su vida de una manera tan irreversible. La sorpresa la paralizó, una oleada de temor y angustia se apoderó de ella, mientras trataba de asimilar que el destino había decidido cruzar sus caminos una vez más. La presencia de Alejandro, después de tantos años, era un golpe directo a las heridas que creía cerradas, un recordatorio doloroso del pasado que había intentado dejar atrás. Alejandro, por su parte, no lograba apartar los ojos de Sofía. A medida que su mente intentaba descifrar la conexión inexplicable que sentía con la niña, una verdad comenzó a insinuarse en sus pensamientos, lenta y cruel, como un secreto que su propio subconsciente se había negado a reconocer. Las semejanzas eran innegables, los mismos rasgos que lo miraban desde el rostro de Sofía parecían estarle gritando una verdad que hasta entonces había permanecido oculta. Alejandro sintió una mezcla de confusión y desconcierto, y sin decir una palabra, se detuvo frente a Valentina, esperando que ella confirmara o negara lo que comenzaba a sospechar. El silencio entre ellos se convirtió en un peso insoportable. Valentina intentaba encontrar la fuerza para enfrentarlo, pero la visión de Alejandro tan cerca de su hija la llenaba de miedo. Era como si el mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzara a derrumbarse, como si cada sacrificio, cada renuncia y cada lágrima estuvieran a punto de volverse en su contra. Los recuerdos de su pasado, de aquellos días en los que había sido rechazada y abandonada sin piedad, volvían a su mente con una fuerza devastadora, haciendo que su respiración se tornara pesada, mientras luchaba por mantenerse firme. Sofía, ajena a la tormenta emocional que se desataba entre su madre y el extraño que la miraba con tanta intensidad, permanecía a su lado, sintiendo el sutil cambio en el ambiente pero sin comprender lo que significaba. En la inocencia de sus 5 años, Sofía no podía imaginar la profundidad del vínculo que la unía a aquel hombre ni las cicatrices que su madre llevaba en el alma. La niña observaba a Alejandro con curiosidad, sin comprender que, en ese instante, la vida de ambos estaba siendo transformada por completo. Alejandro, con la mente invadida por preguntas y una sensación de desconcierto que no lograba entender, intentó procesar lo que sus ojos le mostraban. Había dejado a Valentina en el pasado, convencido de que su vida seguiría su curso sin mayores consecuencias. Pero ahora, enfrentado a la evidencia irrefutable de una conexión que no podía negar, comenzaba a percibir la magnitud de su error. Los años de lujo y poder en los que se había refugiado se desmoronaban ante la verdad que ahora se presentaba ante él con una claridad devastadora. En ese instante, Alejandro comenzó a comprender el alcance de sus decisiones, los efectos de su frialdad y la profundidad de las consecuencias que había generado al dejar a Valentina a su suerte. Ver a Sofía frente a él, como un reflejo de sí mismo, lo hacía enfrentarse a una versión de su vida que hasta entonces había ignorado. Sentía una punzada de arrepentimiento que comenzaba a crecer en su interior, como una llama que no podía apagar, un fuego que consumía sus certezas y su aparente indiferencia. Valentina, con la mirada fija en Alejandro, comprendió que no podía ocultar la verdad por más tiempo. La fragilidad de su mundo, sostenido únicamente por su amor y sacrificio, estaba al borde de colapsar, y ella era consciente de que, tarde o temprano, Alejandro descubriría lo que había intentado esconder durante tantos años. El peso de sus decisiones recaía ahora sobre ella con una intensidad insoportable, y en el fondo de su ser, temía por lo que aquello significaría para su hija, para la niña que había crecido sin un padre, sin saber que existía alguien más allá de ella en su pequeña familia. El encuentro inesperado los dejó a ambos al borde de una realidad imposible de ignorar, enfrentados a los errores del pasado y a la crudeza de una verdad que había estado latente, esperando el momento adecuado para revelarse. Valentina comprendió que no había escapatoria, que los ojos de Sofía, tan llenos de vida y de esperanza, se habían convertido en el puente que unía dos mundos que parecían destinados a permanecer separados. Alejandro quedó inmóvil tras la confesión de Valentina. Las palabras resonaban en su mente con una fuerza abrumadora, como si cada sílaba de la verdad revelada le arrancara las certezas que había acumulado durante toda su vida.
La imagen que tenía de sí mismo se desmoronaba en su interior, y la seguridad con la que siempre había vivido parecía perderse en ese instante. No era solo la sorpresa de saber que tenía una hija, sino el desconcierto que le producía ver a aquella pequeña, a quien hasta ese momento no había tenido ningún vínculo, mirándolo con una curiosidad inocente que le resultaba insoportable. Sofía, sin comprender la tensión que llenaba el aire, permanecía expectante, como si intuyera que en ese hombre extraño se encontraba una pieza fundamental de su vida. En su mente, Alejandro intentaba ordenar sus pensamientos, pero la confusión era abrumadora. Se preguntaba cómo había sido posible que algo tan importante hubiera sucedido fuera de su control. Siempre había creído que el mundo obedecía a sus decisiones y que su poder le daba el derecho de dominar cada aspecto de su vida y de quienes lo rodeaban. Pero ahora, frente a la presencia de una hija cuya existencia desconocía, experimentaba una vulnerabilidad que nunca antes había sentido. Los años de arrogancia y desdén parecían desvanecerse ante la realidad que Valentina acababa de revelarle, y por primera vez en su vida, Alejandro sentía que estaba perdiendo el dominio sobre su propio destino. El silencio se volvió insoportable, y Alejandro comenzó a sentir una mezcla de emociones que nunca había experimentado con tal intensidad. Rabia, sorpresa, miedo, y una inexplicable sensación de tristeza se arremolinaban en su interior, desafiando la lógica que siempre había seguido. Por un instante, miró a Sofía y percibió en sus ojos un reflejo de sí mismo, una inocencia que le resultaba perturbadoramente familiar. Sin embargo, junto con ese descubrimiento también emergía una profunda sensación de responsabilidad, una carga que le resultaba insoportable. Alejandro comprendía que, en esos ojos, había algo más que un simple vínculo de sangre. Había una historia que él, sin saberlo, había ignorado y dejado al margen. Valentina, por su parte, permanecía firme, aunque el dolor en su mirada era evidente. La confesión la había dejado expuesta, y con ello, sus años de esfuerzo y sacrificio parecían haberse convertido en un simple detalle frente a la presencia imponente de Alejandro. Aunque su corazón le pedía gritar, recordarle el sufrimiento que él había causado, mantuvo el silencio. Sabía que, en ese momento, cualquier reproche sería inútil. Había cargado sola con el peso de su decisión, y ahora solo deseaba proteger a Sofía de cualquier daño. Valentina comprendía que Alejandro nunca podría entender completamente lo que había significado para ella criar a su hija en medio de la adversidad. Pero también sabía que la presencia de él en la vida de Sofía significaba el inicio de un cambio que no podía evitar. Para Alejandro, el impacto de la revelación se convirtió en un torbellino de recuerdos y emociones. Imágenes de su pasado comenzaron a surgir, recuerdos que hasta entonces había sepultado en lo más profundo de su memoria. Recordaba su vida anterior a la riqueza y al poder, los días en los que la ambición era su única guía. Pero ahora, frente a la realidad de tener una hija, su identidad se tambaleaba. Sentía que todo aquello que le había dado seguridad se desmoronaba, y la opulencia en la que había construido su vida se volvía una carga vacía. Alejandro entendía que la presencia de Sofía representaba algo más profundo y humano que cualquier logro o riqueza, y aunque esa idea lo llenaba de inquietud, también le hacía experimentar un dolor que no lograba entender completamente. Por primera vez en años, Alejandro se vio forzado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La arrogancia que lo había caracterizado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, y en su lugar, emergía una inseguridad que le resultaba aterradora. Cada segundo que pasaba junto a Sofía y Valentina se convertía en un recordatorio de la vida que él había dejado de lado, de la humanidad que había perdido en su búsqueda de éxito y poder. Alejandro comprendía que no podía retroceder el tiempo, pero también sabía que no podía ignorar a Sofía. En su interior, una nueva realidad comenzaba a formarse, una que desafiaba la forma en que había entendido el mundo y a sí mismo. Sofía, sin saberlo, se había convertido en la manifestación de un cambio irreversible en la vida de Alejandro. Sus ojos, cargados de curiosidad y ternura, eran como un espejo que le mostraba una versión de sí mismo que había olvidado. Aquella niña inocente, sin conocer la historia que la rodeaba, le ofrecía una oportunidad para redimir las decisiones de su pasado. Pero Alejandro se encontraba atrapado entre la culpa y la responsabilidad, y aunque intuía que debía asumir el rol de padre, el miedo y la incertidumbre lo mantenían paralizado.
Su mente intentaba comprender cómo alguien como él, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, podría hacerse cargo de una responsabilidad tan profunda y compleja. Valentina, observando cada reacción de Alejandro, sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía satisfacción al ver que él finalmente enfrentaba la verdad, pero por otro lado, temía el efecto que esto podría tener en su hija. Sabía que, al revelar el secreto, había abierto una puerta que no podría cerrar, y aunque deseaba proteger a Sofía de cualquier sufrimiento, también entendía que Alejandro tenía derecho a conocer a su hija. La situación la dejaba en una encrucijada dolorosa, dividida entre el amor incondicional que sentía por Sofía y el temor de que Alejandro no fuera capaz de asumir la responsabilidad que ahora recaía sobre él. El tiempo parecía detenerse mientras ambos enfrentaban la magnitud de la verdad revelada. Alejandro, sumido en su confusión, comenzó a darse cuenta de que la vida que había construido estaba vacía sin un propósito real. La presencia de Sofía representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reparar las heridas de su pasado y descubrir una faceta de sí mismo que hasta entonces había ignorado. Aunque el proceso de aceptar su rol como padre le parecía una montaña inalcanzable, Alejandro intuía que aquella pequeña tenía el poder de cambiar su vida de una manera que él jamás había imaginado. La revelación del secreto no solo marcaba el inicio de una nueva etapa para Alejandro y Valentina, sino que también creaba un lazo invisible que los unía a ambos, a pesar de las heridas y el dolor acumulados. Alejandro comprendía que, a partir de ese momento, ya no podía actuar desde la frialdad y la arrogancia que lo habían caracterizado. La presencia de Sofía exigía una versión de sí mismo que nunca había explorado, una versión que necesitaba aceptar su vulnerabilidad y reconocer el amor que hasta entonces había ignorado. Mientras Alejandro enfrentaba la verdad con una mezcla de arrepentimiento y esperanza, Valentina observaba con cautela, sin saber qué futuro les esperaba. El secreto revelado había transformado sus vidas de una manera irreversible, y aunque el camino que se abría ante ellos era incierto, ambos sabían que Sofía representaba una oportunidad para redescubrir el valor de la familia, de la responsabilidad y del amor. Alejandro se encontraba consumido por una determinación que no le permitía ver más allá de sus propios deseos. Para él, Sofía era mucho más que una hija, era una prueba de la vida que había ignorado durante años, una oportunidad para redimir su soledad y el vacío que ahora se revelaban como el precio de sus ambiciones. Convencido de que su posición le otorgaba el derecho a tomar decisiones sobre el futuro de Sofía, decidió actuar sin pensar en las consecuencias, impulsado por una mezcla de culpa y orgullo. En su mente, Sofía estaba destinada a vivir bajo su amparo, en un mundo lleno de privilegios y ventajas que él podía ofrecer. Imaginaba una vida para ella llena de comodidades, educación de la más alta calidad, lujos y una red de conexiones que la llevarían a los mejores lugares. Se convencía a sí mismo de que Valentina, con su vida modesta y sus escasos recursos, no podía ofrecerle una vida adecuada a su hija. Alejandro estaba seguro de que le hacía un favor a Sofía, pero en realidad estaba tan cegado por su necesidad de control que no lograba ver lo que verdaderamente estaba en juego. Valentina, por otro lado, comenzó a percibir en Alejandro una faceta aterradora que nunca había imaginado. La calma que había mantenido durante todos esos años junto a Sofía comenzaba a desmoronarse ante la amenaza de perderla. En su interior, el miedo crecía como una sombra, oscureciendo su determinación. Sofía era más que una hija, era la razón por la que se había levantado cada día, el impulso que le daba la fuerza para seguir adelante, sin importar las dificultades. A pesar de sus limitaciones, Valentina había dado todo de sí misma para criar a Sofía con amor y principios, enseñándole a valorar las pequeñas cosas de la vida, a apreciar el esfuerzo y a comprender que la verdadera riqueza se encontraba en los afectos y en la paz que solo se encuentra en el hogar. Pero ahora, enfrentada a la posibilidad de perderla, su mundo parecía derrumbarse. Alejandro inició una batalla legal que llevó a Valentina a un abismo de angustia. La lucha era desigual. Alejandro contaba con recursos ilimitados, abogados y una red de influencia que parecía inquebrantable. La presión que él ejercía sobre Valentina era abrumadora, y las amenazas no tardaron en aparecer. Le hacían saber que el sistema estaba de su lado, que la posibilidad de ganar la custodia era casi inexistente para alguien como ella, una mujer humilde sin los medios para garantizar un futuro brillante para su hija.
Cada documento que le llegaba, cada advertencia y cada argumento jurídico era una puñalada que debilitaba su esperanza. Valentina se sumergía en una sensación de impotencia, pero en el fondo de su ser, algo le decía que no debía rendirse. No importaban las dificultades ni el poder de Alejandro. Sofía era su hija, y no la entregaría sin luchar. A medida que la disputa se intensificaba, Alejandro comenzó a notar algo que nunca había visto antes: la fortaleza inquebrantable de Valentina. Cada vez que pensaba que ella cedería, Valentina se levantaba con una determinación renovada, impulsada por un amor tan profundo que Alejandro no lograba comprender. En cada aparición en el juzgado, en cada reunión, la mirada de Valentina le recordaba que él, a pesar de su poder y sus recursos, no podía comprar el amor ni la lealtad que ella le ofrecía a su hija. Alejandro, que siempre había creído que todo en la vida podía obtenerse con suficiente dinero, empezó a dudar de sus propios principios. La imagen de una vida perfecta para Sofía, llena de privilegios y lujos, comenzó a desmoronarse cuando comprendió que Valentina le ofrecía algo que él nunca podría darle: el amor incondicional de una madre que había renunciado a todo por el bienestar de su hija. A medida que las semanas pasaban, la lucha se transformó en un conflicto emocional tanto para Alejandro como para Valentina. Para él, cada momento que pasaba observando la resiliencia de Valentina era una revelación que lo confrontaba con su propia incapacidad de amar de la misma manera. En el fondo, Alejandro empezaba a percibir la falta de autenticidad en sus propios sentimientos. Se daba cuenta de que su necesidad de tener a Sofía junto a él no era más que un intento de llenar el vacío que él mismo había construido. El lujo y el poder no tenían el mismo valor cuando se enfrentaba al vínculo invisible que unía a Valentina y Sofía. Valentina, exhausta pero firme, comenzó a experimentar una paz interna que nunca antes había sentido. Sabía que la batalla no era fácil y que las probabilidades no estaban a su favor, pero también comprendía que, al luchar por Sofía, estaba demostrando no solo el amor que sentía por su hija, sino también su propia valía. Cada paso en esa lucha era una afirmación de su amor, una prueba de que, aunque el mundo pudiera despojarla de muchas cosas, jamás le quitaría la esencia de lo que era. Sofía había sido su fuerza durante años, y ahora Valentina era la fortaleza que sostenía a su hija en medio de esa tormenta. La presión ejercida por Alejandro comenzó a perder su efecto. Los esfuerzos que antes lo hacían sentir invencible empezaron a parecer inútiles frente a la integridad de Valentina. Aunque en sus círculos de poder y riqueza Alejandro era temido y respetado, en ese enfrentamiento él se sentía cada vez más pequeño. La seguridad que siempre había sido su refugio se volvía insignificante, y las barreras que había construido para protegerse de sus emociones se derrumbaban frente a la realidad de un amor que no conocía. Valentina, en su lucha por Sofía, le mostraba la verdadera naturaleza del amor, algo que Alejandro no había experimentado nunca en su vida llena de ambición y egoísmo. La batalla judicial se transformó en una especie de reflexión amarga para Alejandro, que veía cómo su aparente control sobre la situación se desvanecía a medida que comprendía que Sofía no era solo un símbolo de redención personal, sino un ser que merecía un amor genuino y libre de manipulaciones. Sofía era la esperanza, la inocencia que él había olvidado, y Valentina se convertía en la representación de esa autenticidad que Alejandro tanto había despreciado en su vida. La disputa no solo era por la custodia de una hija, sino por la reivindicación de una verdad que Alejandro había ignorado durante demasiado tiempo. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a cuestionarse si realmente estaba preparado para ser el padre que Sofía merecía. La obstinación que lo había llevado a exigir la custodia se convertía en dudas y remordimientos que nunca antes había sentido. Veía en Valentina una dedicación que él no había sido capaz de dar a nadie, una entrega que superaba sus propios intereses. La verdad era que, a pesar de su arrogancia inicial, Alejandro empezaba a reconocer que, en su afán por tener el control, había ignorado el sentido más profundo de la paternidad. Se daba cuenta de que no era suficiente con ofrecer comodidades y lujos si no podía ofrecer amor verdadero y estabilidad emocional. La disputa por Sofía continuaba, pero en el fondo de Alejandro algo había cambiado. La experiencia de enfrentarse a Valentina, de ver la vida que había construido junto a su hija con tanto esfuerzo y sacrificio, lo transformó de manera irreversible.
La vida le mostraba que el verdadero valor no estaba en los bienes materiales ni en la posición social, sino en la dedicación y el afecto que Valentina le había dado a Sofía sin esperar nada a cambio. Con cada encuentro, Alejandro sentía que perdía terreno en su intento de convencer a sí mismo de que podía ofrecerle a Sofía una vida mejor. Y en su interior comprendía que tal vez nunca lograría superar el vínculo que unía a madre e hija. Finalmente, Alejandro empezó a ver que, en lugar de imponerse en la vida de Sofía, necesitaba encontrar una forma de ser parte de ella sin destruir lo que Valentina había construido con tanto amor. Alejandro se sumía en la incertidumbre, desbordado por una serie de emociones que nunca había experimentado con tanta intensidad. Durante toda su vida, se había sentido seguro en su posición, respaldado por su linaje y su legado, elementos que lo hacían sentirse imbatible frente a cualquier obstáculo. Ahora, sin embargo, la revelación de su adopción derrumbaba ese sólido refugio en el que había basado toda su existencia. Aquello que había sido su cimiento y fuente de orgullo ahora se volvía un espejismo, dejándolo vulnerable y sin respuestas. Alejandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, y mientras la verdad se deslizaba lentamente ante él, una nueva realidad cobraba forma. Su identidad, antes inquebrantable, se llenaba de grietas imposibles de ignorar. La investigación comenzó como una simple formalidad en su lucha por la custodia de Sofía, un trámite más que sus abogados sugirieron para fortalecer su caso, sin imaginar lo que encontraría en el proceso. Alejandro había crecido en una familia prominente, rodeado de lujos y privilegios, y había dado por sentadas las historias sobre su infancia y su linaje. Jamás le había pasado por la mente cuestionar el amor de sus padres o la historia de su origen, y menos aún imaginar que todo podía haber sido construido sobre un secreto cuidadosamente guardado. Sin embargo, la verdad estaba allí, innegable, mostrando una faceta de su vida que él desconocía. Alejandro había sido adoptado siendo apenas un bebé y, aunque había sido amado y criado como un hijo biológico, el lazo de sangre que él tanto valoraba no existía. La magnitud de esta revelación lo invadió, y con ella, llegó un sentimiento de soledad como nunca había experimentado. Por primera vez, Alejandro se veía desprovisto de la fuerza que le había dado su herencia, el escudo invisible que le había permitido caminar con arrogancia y seguridad. Esta nueva verdad lo hizo vulnerable, y en su mente comenzaron a surgir preguntas sobre quién era realmente y cuál era su lugar en el mundo. La paternidad, que hasta ese momento había sido para él un símbolo de posesión y control, comenzó a transformarse en algo mucho más profundo. Se dio cuenta de que lo que él sentía por Sofía no era una simple extensión de su orgullo, sino una conexión genuina que no dependía de la genética, sino del deseo de protegerla y darle una vida mejor. Con el tiempo, esa revelación empezó a cambiar la forma en la que Alejandro percibía la relación entre Valentina y Sofía. Antes había mirado con desprecio el vínculo de madre e hija, considerándolo insuficiente frente a las oportunidades que él podría ofrecer. Sin embargo, al descubrir que él mismo no compartía lazos de sangre con sus propios padres, comenzó a ver ese vínculo de una forma diferente, reconociendo que la maternidad y la paternidad no dependían únicamente de la biología, sino del amor incondicional que se entrega sin esperar nada a cambio. La conexión que une a una madre con su hijo se revelaba ante él como algo tan poderoso que ni el dinero ni el prestigio podían superar. Entendió, en su interior, que ese lazo era lo que había dado sentido a su vida, el pilar sobre el cual había construido su identidad. La idea de que sus propios padres lo habían amado sin importar el origen biológico le abrió los ojos a una nueva perspectiva. Valentina no estaba luchando contra él para evitar que Sofía tuviera una vida mejor, sino para preservar el amor y la seguridad que le había ofrecido desde el día en que nació. Alejandro comprendió que Valentina veía en Sofía no solo una hija, sino una extensión de su propia vida, el reflejo de todo lo que había construido con sacrificio y devoción. En ese momento, Alejandro empezó a cuestionar sus intenciones, y el deseo de arrebatarle a Sofía dejó de parecerle una victoria y comenzó a verse como una traición hacia algo mucho más puro que él mismo. A medida que los días pasaban, Alejandro experimentó un cambio en su interior, una especie de despertar. Comprendió que, a pesar de su poder, él no había logrado construir una relación genuina con nadie, porque siempre había antepuesto sus propios intereses sobre cualquier vínculo emocional.
Ahora, frente a la fortaleza de Valentina, sentía que por primera vez podía comprender el verdadero significado del amor y de la paternidad. La conexión que él había sentido con Sofía desde el momento en que la vio por primera vez era un reflejo de lo que sus propios padres adoptivos habían sentido por él, y aunque esa conexión no estaba cimentada en la sangre, era tan real como cualquier otra. La revelación de su adopción le dio una perspectiva que nunca antes había tenido, y con ello, llegó una comprensión profunda de la lucha que Valentina había librado desde el primer momento en que él decidió confrontarla. Comprendió que, para Valentina, Sofía era el centro de su vida, el motivo por el cual había superado todas las adversidades. Alejandro pensaba en sus propios padres y en el sacrificio que ellos hicieron al aceptarlo como su hijo, recordando con dolor el orgullo que él había sentido al creer que provenía de una familia de sangre noble, cuando en realidad, la nobleza había estado en el amor de quienes lo criaron. Poco a poco, Alejandro dejó de ver a Valentina como una adversaria y comenzó a verla como una madre que defendía a su hija con el mismo amor que sus propios padres habían defendido a aquel niño adoptado. Entendió que el deseo de proteger a Sofía no tenía nada que ver con el poder, sino con un amor que él mismo había experimentado sin saberlo. En su interior, Alejandro experimentó un alivio y una tristeza indescriptibles, un duelo por la vida que había llevado y por el hombre que había sido. Se dio cuenta de que, en su afán de controlar y poseer, había perdido de vista lo que realmente significaba ser padre y madre, y el precio que estaba pagando por esa ceguera era el vacío que siempre lo había acompañado. Al final, Alejandro entendió que su lucha por la custodia de Sofía había sido una extensión de sus propios miedos e inseguridades. Había visto en ella una oportunidad de redimir su soledad, de llenar el vacío que su éxito y sus logros no habían logrado colmar. Pero ahora, al comprender la profundidad del vínculo que une a una madre y a su hijo, Alejandro se sintió abrumado por una sensación de paz que lo hacía ver el mundo desde una perspectiva diferente. La verdadera riqueza, comprendió, no estaba en los bienes materiales ni en la influencia social, sino en los lazos de amor y dedicación que una madre entrega sin reservas. Esa era la lección que Valentina le había enseñado sin palabras, una lección que, aunque dolorosa, lo había transformado para siempre. Alejandro, en su soledad, reflexionaba sobre el hombre que había sido y sobre el hombre que deseaba ser. Reconocía, finalmente, que el poder y el dinero no eran suficientes para definir su identidad ni su legado. Esa verdad lo liberaba de la carga que había llevado durante años, permitiéndole ver que su propósito en la vida no estaba en controlar a otros, sino en construir relaciones basadas en el respeto y el amor genuino. Frente a la posibilidad de destruir el vínculo entre Valentina y Sofía, Alejandro optó por tomar un camino distinto, eligiendo la reconciliación y la paz sobre la confrontación y la victoria. Así, Alejandro dejó atrás la idea de arrebatarle a Valentina lo que era más sagrado para ella, comprendiendo que su verdadero lugar en la vida de Sofía no estaba en la imposición, sino en el respeto hacia la relación que ellas compartían. Transformado por este descubrimiento, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero amor no se compra ni se controla. Entendió que la vida le había dado la oportunidad de redimirse, de sanar su corazón herido al aprender de Valentina y Sofía lo que significa el verdadero amor y sacrificio. Finalmente, decidió renunciar a la custodia y brindar apoyo a Valentina y Sofía desde la distancia, entendiendo que su lugar no era imponer su presencia, sino asegurar que ambas tuvieran una vida digna. Valentina, con lágrimas en los ojos, vio en este acto una señal de que su sufrimiento había valido la pena y que, al final, el amor sincero siempre prevalece.